señor rector de la universidad, señor decano de la Facultad de Derecho, señor presidente del Tribunal Administrativo de Bucaramanga, ilustres profesores visitantes, doctor Jaime Vidal Perdomo, señoras y señores. Yo me siento muy honrado y además muy dichoso con esta invitación, porque dentro de los ajetreos políticos, para mí es una pausa ir a una universidad. La universidad siempre ha sido mi ambiente natural, hacer algunas reflexiones sobre temas que hacen parte, por una parte de mi actividad académica, han hecho parte, y por otra, hoy de la práctica política. Me siento muy honrado de compartir esta tribuna con el doctor Jaime Vidal Perdomo, a quien conozco hace mucho tiempo y le profeso profunda admiración. Si a mí me preguntan qué profesor colombiano podría encarnar la cátedra de Derecho Público de Colombia, yo señalaría al doctor Jaime Vidal, que además es un demócrata integral y por tanto me unen a él más de un lazo de afinidad y de admiración. Voy a hacer algunas reflexiones en torno al tema que aquí se anunció, pero ese tema voy a tocarlo prácticamente al final. He elegido un tema que se encuentra en el cruce del derecho y la política, que son en este momento mis obsesiones y que lo han sido desde tiempo atrás. La política fundamentalmente como fenómeno de pensamiento y últimamente de acción, y el derecho al que jamás he abandonado y que he enseñado por espacio de más de 35 años. Voy a sostener aquí tesis políticas, pero no partidistas. En una universidad hay que tener la dignidad y el respeto para no hacer proselitismo político, sino tratar problemas políticos bajo una dimensión distinta. Yo llamaría mi reflexión de este modo: la degradación de una utopía. Y como les decía, para finalmente tocar el tema del constituyente originario y el constituyente delegado como articulados al tema central de mi reflexión. Yo no acostumbro escribir conferencias, sé que tiene desventajas esa costumbre por el hecho de que se sacrifica en buena parte del rigor. No lo atribuyan a mis afanes políticos del momento, sino que es una vieja costumbre exponer de viva voz. Aprendí en Karl Popper hace tiempos que entre el orador y el público no debería existir ni siquiera una hoja de papel. Me gusta más el diálogo vivo o la exposición viva, aun cuando reconozco que se sacrifica una buena parte del rigor y hasta de la profundidad. De un tiempo para acá se viene afirmando que prácticamente la discusión política llegó a su fin. Autores, historiadores como Fukuyama, por ejemplo, que advierten que la historia ha llegado a su término y que hay una especie de consenso universal sobre la democracia, no dejan espacio para la disputa ideológica. Yo descreo profundamente de ese tipo de apreciaciones y descreo profundamente de esa tesis. Creo sumamente peligroso aceptar que ya en el mundo hay un consenso en el sentido de que la democracia es la única forma de gobierno digno, digamos, que puede adoptar una comunidad. Y que en realidad todas las naciones, todos los pueblos del mundo van hacia la consolidación de un gobierno de esa naturaleza. Mi hipótesis es otra.
creo que si nosotros nos atenemos a lo que es la teoría democrática resulta tan atractiva, tan seductora, yo diría incluso tan invulnerable, que diríamos, no hay discusión en torno a la democracia. Pero el problema que se plantea es esto: ¿a qué llamamos democracia? Si nosotros nos remontamos a Rousseau, por ejemplo, me parece que la formulación rousseauiana de la democracia en el contrato social aparece inexpugnable. ¿Qué otra cosa podemos desear sino que triunfe y gobierne el interés común encarnado en la voluntad general y formado a la manera como Rousseau lo concebía? Si cada persona obra de acuerdo con su interés y no hay interferencia en esa identificación de los intereses, entonces en el sufragio, digamos en el certamen electoral, los intereses comunes se suman y los intereses particulares se restan y sale avante el interés general encarnado en la voluntad general, el interés común encarnado en la voluntad general. Eso me parece a mí que es inexpugnable desde el punto de vista teórico. Pero yo creo que lo que se viene haciendo con la democracia es algo muy distinto. No persigue en muchos países, y dentro de ellos incluyo a Colombia, un esfuerzo por construir sociedades realmente democráticas, sino por adoptar técnicas, estrategias de manipulación para hacerle creer a la gente que vive en una democracia cuando la comunidad en cuestión, la comunidad respectiva, dista mucho de ser. Yo vengo preguntando hace mucho tiempo si la democracia reducida a su expresión más simple es el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, dijo Lincoln en un discurso memorable cuya lectura no duró más de 5 minutos. Si es el gobierno del pueblo o el gobierno de las mayorías o el gobierno de la voluntad general, será concebible, podremos compatibilizar teóricamente esa definición impecable con la práctica en que vivimos. Una comunidad donde precisamente es el pueblo, las grandes mayorías humanas, que serían las que decidirían y las que encarnarían la voluntad general, serían esas grandes masas humanas las que estarían excluidas de los beneficios que se siguen del ejercicio del poder. Si nosotros simplificamos un poco, diremos: el sujeto político es el pueblo, y es el pueblo el que se encuentra excluido de esos beneficios. ¿Cómo entender esto? Ni siquiera dentro de esa operación un tanto mágica